Muy buenos días y bienvenidos a Negocios Televisión. Un día más mirando a la actualidad internacional. Arranca hoy la jornada marcada por la economía, la seguridad y la tensión geopolítica que continúa aumentando, al menos en lo que respecta a Estados Unidos y Venezuela, que también el presidente Donald Trump, su administración, presume de crecimiento y ahora presiona también a la Reserva Federal después de conocer anoche esos datos macroeconómicos, tanto el PCE como el PIB de Estados Unidos, muy importantes para la economía estadounidense. Rusia, mientras tanto, afronta nuevos incidentes de seguridad en Moscú y Venezuela, atención, porque eleva el pulso con Washington. Mientras, la fotografía que nos deja a los mercados en este inicio de jornada reaccionan con cautela, mientras los metales preciosos marcan máximos históricos. Vamos a empezar mirando al último mensaje de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha compartido el mensaje que están viendo en sus pantallas. Ha destacado que después de conocer ayer ese crecimiento del Producto Interior Bruto del 4,2%, muy por encima de las previsiones iniciales. Se fijaban en un 2,5% y para la sorpresa tanto de nosotros anoche como para el resto de los inversores, la economía ha mejorado en Estados Unidos y, según ha confirmado Donald Trump, a la presión generada por el reciente cierre del gobierno impulsado por los demócratas, este ha sido un mensaje muy positivo. Además, la reacción negativa de los mercados ante lo que calificó como buenas noticias económicas. Es cierto que anoche no veíamos un movimiento relevante en el mercado de renta variable, sobre todo justo después de conocer ese dato de PIB y el dato favorito de la Reserva Federal. Pues bien, Donald Trump destaca en este Truth Social que esas buenas noticias económicas vinculadas a las expectativas de futuras subidas de tipos de interés no han reflejado un impacto en el mercado directo. El mandatario ha asegurado que la fortaleza de los mercados no genera inflación y defendió que la política monetaria no debería utilizarse para frenar el crecimiento económico. En este sentido, también pidió al presidente de la Reserva Federal, el actual Jerome Powell, que reduzca los tipos de interés cuando los mercados tengan un buen desempeño, en lugar de limitar esas subidas bursátiles. Ya saben, el deseo de Donald Trump por querer continuar bajando los tipos de interés continúa avivándose y además ha subrayado que las subidas de tipos solo deberían emplearse para combatir una inflación real y advirtió que no nombrará a nadie al frente de la Reserva Federal que no comparta esta visión. Tiene que ser una persona que considere clave bajar los tipos de interés y mantener al menos lograr ese crecimiento económico más sólido y un aumento significativo del PIB nacional, todavía más que el que fue registrado durante el día de ayer. Y nos vamos ya a mirar a lo que ha sucedido en Rusia. Un coche ha explotado este miércoles en el sur de Moscú, en un suceso que vuelve a generar preocupación por la seguridad en la capital rusa. La detonación se produjo en el mismo distrito donde apenas 2 días antes un general del ejército ruso murió tras una explosión de un coche bomba. Según las informaciones difundidas por varios canales rusos de Telegram, entre ellos Baza, el estallido ocurrió cerca de una comisaría de policía. De acuerdo con esas fuentes, un agente resultó gravemente herido a consecuencia de la explosión. Las imágenes que están viendo en pantalla, que circulan también en las redes sociales, muestran un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en la zona, con acordonamiento en el área y también la presencia de los equipos de emergencia. Hasta el momento, las autoridades rusas no han confirmado oficialmente el incidente ni han ofrecido detalles sobre las causas de la explosión o sobre las posibles responsables. Tampoco se ha aclarado si existe relación directa entre este suceso y el atentado mortal ocurrido a comienzos de semana. El episodio, que se produce en un contexto de elevada tensión de seguridad en Rusia, marcado también por el conflicto en Ucrania y por los recientes incidentes que han afectado a infraestructuras y personal militar. Mientras, el aeropuerto de Domodedovo en Moscú ha impuesto restricciones temporales a los vuelos de entrada y de salida. Así lo ha informado la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, Rosaviatsia, que no ha precisado las causas de la interrupción del tráfico aéreo. Por el momento no está claro si la medida está relacionada con posibles incidentes con drones en el contexto del conflicto con Ucrania. Domodedovo es el cuarto aeropuerto con
con mayor volumen de pasajeros en Rusia y ya está sufriendo estas restricciones temporales en el aeropuerto. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que las conversaciones en curso podrían cambiar radicalmente la situación del conflicto. Tras hablar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia para poder avanzar hacia la paz y agradeció el respaldo político y financiero por parte de la Unión Europea, incluido también ese paquete de 90.000 millones de euros aprobado para los próximos años. Y Rubio y Barrot hablan sobre Sudán y sobre Ucrania. Lo hacen a través de una llamada telefónica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha mantenido esa conversación telefónica con el ministro de Exteriores francés, con Noel Barrot. Ambos abordaron la guerra en Sudán y el conflicto en Ucrania, así como el plan de paz para Gaza impulsado por el presidente Donald Trump. Durante la llamada pidieron un alto el fuego humanitario urgente en Sudán y también acordaron seguir coordinando esfuerzos para avanzar hacia una solución al conflicto entre Rusia y Ucrania. Y Brasil ha manifestado su disposición a dialogar con Rusia sobre una posible cooperación en el ámbito de los metales de tierras raras. Así lo ha confirmado el embajador brasileño en Moscú, Sergio Rodríguez dos Santos. En declaraciones a la agencia estatal rusa TASS, ha señalado que Brasil está abierto a explorar fórmulas de colaboración tanto en la extracción como en la producción y en el procesamiento de estos recursos estratégicos. Rodríguez dos Santos ha subrayado que cualquier iniciativa deberá desarrollarse respetando la legislación vigente en ambos países, así como los compromisos internacionales al tratarse de los sectores tan regulados por normas nacionales e internacionales. El embajador aseguró que existe un importante potencial de cooperación y ha reiterado la disposición de Brasil a mantener conversaciones con Rusia para avanzar en este ámbito. Y el Banco Central de Rusia ha presentado ya una propuesta para regular las criptomonedas que va a permitir tanto a inversores cualificados como a los no cualificados operar con activos digitales bajo normas específicas. El plan busca crear un marco legal completo antes del 1 de julio de 2026. Los inversores no cualificados tendrán un límite anual de compra de hasta 300.000 rublos y deberán operar a través de intermediarios designados, aunque las criptomonedas y las stablecoins serán reconocidas legalmente como valores monetarios, según seguirá prohibido además su uso como medio de pago dentro del país. Además, los residentes rusos podrán comprar criptoactivos en el extranjero y transferirlos internacionalmente. Eso sí, siempre que informen obligatoriamente a la agencia tributaria de estos movimientos con las criptomonedas. Y mirando ya a las bolsas de Asia y el Pacífico, operaron este miércoles con comportamiento mixto. Después de la publicación de las actas de la última reunión del Banco de Japón, según el documento, el Consejo ha rechazado en octubre una propuesta para subir el tipo de interés oficial, pasando del 0,5% al 0,75%. Esa decisión que influyó ya al ánimo de los inversores durante esta jornada. En Japón vamos a vigilar de cerca el índice Nikkei, avanzó ligeramente, mientras que en Corea del Sur el Kospi también registraba ganancias moderadas. Hong Kong cerró en positivo durante el día de ayer, al igual que el mercado de Shenzhen, mientras que Shanghái se mantuvo prácticamente sin cambios. Por el contrario, el principal índice bursátil de Australia, que retrocedió en una jornada marcada por, además del cierre anticipado debido a esta festividad navideña, también en Hong Kong y en Australia, con motivo de la Nochebuena, cierran con antelación. En el mercado de divisas, el dólar se debilitó frente al yen, que se fortaleció después de conocerse las actas del Banco de Japón. Esas minutas que vamos a mirar a ellas porque desde el Consejo de Japón, del Banco de Japón, se ha debatido su estrategia monetaria durante la reunión. Todo ello que fue celebrado este pasado mes de octubre, según han publicado esas actas durante este miércoles,
En este encuentro, esa propuesta presentada por dos miembros para elevar el tipo de interés oficial del 0,5% al 0,75% fue rechazada por una amplia mayoría, con 7 votos en contra y 2 votos a favor. Durante esta reunión, los responsables del Banco Central de Japón coincidieron en que van a seguir subiendo los tipos de interés si se mantienen las previsiones económicas y también de los precios. Varios miembros han señalado que las expectativas de la inflación entre los hogares y las empresas ya se sitúan en torno al 2%. Otros, sin embargo, advirtieron de que la debilidad del yen podría encarecer los costes de las importaciones y, aún más, presionar a los precios internos. El Banco de Japón decidió en diciembre avanzar en esa dirección y elevó el tipo de interés oficial hasta el 0,75%, confirmando así este giro gradual hacia una política monetaria en Japón que estamos viendo que ya actúa como algo más restrictiva. Y pasando ya a mirar a Corea del Sur y Estados Unidos, van a iniciar a comienzos de este próximo año 2026 conversaciones para un acuerdo específico sobre submarinos de propulsión nuclear. Así es como lo ha informado la agencia Yonhap. El anuncio fue realizado por el asesor de seguridad nacional surcoreano Ri Sun-lak, después de una serie de reuniones en Washington con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y también junto al secretario de Energía Chris Wright. Han llegado a conclusiones y Ri Sun-lak ha explicado que Seúl prevé utilizar uranio de bajo enriquecimiento por debajo del 20%, todo ello como combustibles para estos submarinos. Además, subrayando que el compromiso con el régimen internacional y de no proliferación nuclear ha sido así. Las consultas se producen justo después de la cumbre celebrada a finales de octubre entre el presidente surcoreano Lee Jae-myung y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen del Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde Seúl ha planteado formalmente esta cuestión. Y mirando también a Japón y Estados Unidos, avanzan en un ambicioso acuerdo para acelerar las inversiones japonesas en territorio estadounidense. Va a ser por un total de 550.000 millones de dólares. Y atención, porque esta iniciativa forma parte ya de un pacto comercial más amplio que busca reducir esos aranceles que habían sido impuestos durante la era del presidente Donald Trump, y también por las autoridades de ambos países que esperan anunciar en breve el primer proyecto concreto derivado de este acuerdo. Los detalles fueron analizados esta semana durante una reunión de un grupo de consulta en la que han participado tanto el ministro de Comercio de Japón, Ryoshi Akazawa, como el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. Este plan busca reforzar la cooperación económica bilateral, impulsar sectores estratégicos y consolidar la relación comercial entre Japón y Estados Unidos. Todo ello en un contexto de reajuste del comercio global. Y el Pentágono ha advertido de que el aumento de la presencia militar de China está incrementando ya la vulnerabilidad de Estados Unidos. Según un informe del Departamento de Defensa, China atraviesa ya esa expansión militar histórica. Lo avanzábamos anoche, con fuerzas armadas cada vez más sofisticadas y más resilientes. El documento señala que este avance complica los planes del presidente Donald Trump, en lo que marcaba en su objetivo limitar los arsenales nucleares de Estados Unidos, China y Rusia. Pues bien, este informe destaca que Pekín se muestra todavía más cauteloso ante grandes acuerdos estratégicos con Washington, al tiempo que también está dependiendo de esos reveses sufridos por parte de Rusia en la guerra de Ucrania, y aumenta todavía esa presión militar sobre Taiwán. Los expertos han citado en este documento que alertan además de que China está superando a Estados Unidos en el desarrollo de las armas hipersónicas. Un desafío que ya subraya esta propuesta conocida como la cúpula dorada, que fue impulsada por Donald Trump y que pretende contrarrestar para reforzar la defensa del territorio estadounidense. Y además, después de esta alerta que subrayaba el Pentágono,
El Ministerio de Comercio de China ha criticado con dureza la decisión de la administración Donald Trump de bloquear esa aprobación de drones fabricados en el extranjero por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones en Pekín. Además, por su parte, Pekín acusa a Estados Unidos de distorsionar el mercado y de ejercer un acoso unilateral. Ha sido denunciado con ese uso excesivo del argumento de seguridad nacional para poder reprimir a las empresas extranjeras. China ha pedido a Washington que rectifique esta medida y que también lanza este mensaje de advertencia de que va a tomar las acciones necesarias para poder proteger los intereses legítimos de sus compañías si la tensión se mantiene. Por tanto, la tensión que aumenta entre China y Estados Unidos, mientras que Pekín pide levantar el veto a los drones. Y vamos ya a pasar a mirar a Turquía. El espacio aéreo de Ankara fue cerrado y el avión de un funcionario libio quedó fuera del radar. Según hemos conocido durante esta noche, el ministro de Interior turco, Ali Yerlikaya, ha anunciado el cierre temporal del espacio aéreo de Ankara, justo después de perderse ese contacto con un avión que transportaba el jefe de Estado Mayor del ejército libio, Mohamed Ali Agabad, y otros pasajeros. El Falcon 50 perdió contactos a la hora local de las 8:52, justo después de enviar un mensaje, un aviso de aterrizaje de emergencia cerca de Aymana, pero no se logró restablecer esa comunicación. De momento, Al-Abad se encontraba en Ankara en una visita diplomática donde se reunió con el ministro turco de Defensa. El jefe del Estado Mayor del Ejército libio, Mohamed Ali Al-Abad, ha muerto junto a otros 4 altos cargos militares en un accidente aéreo en Turquía. La noticia fue confirmada por el primer ministro del Gobierno de la Unidad Nacional, por Abdul Hamid, y quien ha calificado el suceso como una gran tragedia para el país y para la institución militar. Las autoridades turcas han informado de que los restos del avión fueron localizados en el distrito de Aymana, en Ankara, justo después de que la aeronave desapareciera del radar, poco después de que despegara del aeropuerto de Senbonga. Enseguida vamos a mirar a esas imágenes que nos ha dejado los restos del avión. Mientras tanto, vamos a poner el foco en Estados Unidos. La Corte Suprema no va a levantar la prohibición de las tropas en Chicago. Al menos era lo que conocíamos durante el día de hoy. La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido por el momento mantener la prohibición que impide el presidente Donald Trump enviar unidades de la Guardia Nacional en la región de Chicago. Todo ello como parte de su plan de endurecimiento migratorio. La decisión rechaza la solicitud urgente de la Administración para poder revocar un fallo previo de la Fuerza Federal April Perry, que bloqueaba el uso de las tropas. Aunque la orden no resuelve la disputa legal en su conjunto, podría sentar un precedente en casos similares en otras ciudades con gobiernos demócratas. Y el presidente Donald Trump ha subrayado que cualquiera que no comparta su visión sobre la política monetaria del país no será nominado como presidente de la Reserva Federal. Donald Trump ha criticado que, según el mercado, ya reacciona negativamente a buenas noticias por temor de las subidas inmediatas de los tipos. Insistió en que su nuevo presidente de la Reserva Federal deberá bajar los tipos de interés para que la economía vaya bien y que la inflación se debería gestionar de forma natural, evitando las medidas que frenen con el crecimiento económico de Estados Unidos. Además, Trump ha concluido afirmando que van a haber cifras económicas más estables y mejores que nunca.
Y Kevin Hassett, el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, advirtió que la Reserva Federal está muy retrasada en cuanto a la reducción de tipos de interés. Ya saben, Kevin Hassett, uno de la lista de los favoritos de Donald Trump para suceder a Jerome Powell. Además, hay aún margen para nuevos recortes, según subraya Hassett. Lo ha calificado el crecimiento del PIB del tercer trimestre que vivíamos durante el día de ayer, del 4,3%, como un gran regalo para Navidad para los estadounidenses, atribuyéndolo a la caída de la inflación y al aumento de los ingresos. Además, destacó que la agenda comercial de la administración Donald Trump está dando resultados y anunció que se prepara un nuevo plan de vivienda que se dará a conocer el próximo año 2026. Y el presidente Donald Trump ha celebrado este último informe del PIB de mostrar ese crecimiento del 4,3% en el tercer trimestre. Precisamente lo veíamos ayer en Negocios Televisión y veíamos cómo los analistas subrayaban cómo supera ampliamente todas esas expectativas que el mercado ya descontaba. Y Donald Trump se ha sumado a estas celebraciones. Atribuyó el aumento al buen gobierno y a los aranceles, criticando a los economistas que, según él, se equivocaron, y destacó el gasto de los consumidores, aumento de las exportaciones y la reducción del déficit comercial, asegurando además que no existe inflación. Trump insistió en que sus políticas, incluidas los aranceles y el plan One Big Beautiful Bill Act, están impulsando inversiones récord y ha afirmado que la edad de oro económica sigue a todo vapor. La confianza del consumidor en Estados Unidos se ha reportado como un empeoramiento para la economía, sobre todo en diciembre, según ha confirmado el Conference Board. El índice de confianza se situó en 89,1 puntos, cayendo al menos ya 3,8 puntos respecto a noviembre, y por debajo de las expectativas de los analistas. El índice de expectativas se mantuvo en 70,7, señalando por un 10º mes consecutivo posibles señales de recesión, mientras que el índice de situación actual cayó a 9,5 puntos hasta llegar a los 116,8. Los consumidores siguen preocupados por la inflación, por los aranceles y por la política, y este mes aumentaron las menciones a la inmigración, guerra y finanzas personales, incluyendo tipos de interés y bancos. Y el presidente Donald Trump ha vuelto a insistir en que los aranceles han sido clave para los recientes éxitos económicos en Estados Unidos. Esa herramienta que utiliza Donald Trump como arma de negociación. Ha dicho que ha pedido oraciones por la Corte Suprema y que actualmente analiza la legalidad de estas medidas. Trump aseguró que los datos económicos solo mejorarán y reafirmó que no hay inflación. Recordó que una posible decisión desfavorable sobre los aranceles podría tener consecuencias muy negativas para el país. Y la oficina del representante comercial de Estados Unidos ha anunciado hoy la imposición de aranceles sobre los chips procedentes de China. El efecto será a partir de hoy. El gobierno estadounidense asegura que las prácticas de Pekín son objeto de acción bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Y atención, porque esta medida de los aranceles es una respuesta apropiada por parte de Donald Trump. El nivel inicial será del 0%, pero sí incrementará en 18 meses. El 23 de junio de 2027 será una tasa a la que se anunciará si al menos esos 30 días antes de la fecha empiezan ya con esa decisión de los aranceles a los chips chinos. Y la administración Donald Trump está cancelando ya miles de solicitudes de asilo en los tribunales de inmigración. Alegan principalmente que los solicitantes pueden ser deportados a terceros países, según ha informado CBS News. En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha intensificado su campaña en ciudades como Atlanta, Nueva York, Miami y Los Ángeles. Los abogados del ICE han presentado ya más de 8.000 mociones solicitando el rechazo del caos de asilo sin examinar el fondo, y buscan también reportar a personas a países como Guatemala, Honduras, Ecuador y Uganda.
El pasado viernes era la fecha definitiva donde tenían que ser publicados esos documentos totales en el caso Epstein, pero al parecer solo se publicó esa primera parte. Pues bien, ayer confirmábamos que los documentos recientemente publicados revelan que el presidente Donald Trump viajó en el jet privado de Jeffrey Epstein al menos en 8 veces entre 1993 y 1996. Todo ello según un correo electrónico de un asistente del fiscal federal de Nueva York compartido en 2020. En uno de los vuelos, Donald Trump y Epstein fueron los únicos pasajeros, mientras que en otros se encontraban con una persona de 20 años y mujeres que podrían ser testigos en un caso contra Ghislaine Maxwell, la socia de Jeffrey Epstein. Y ya poniendo la mirada en Venezuela, Estados Unidos ha desplegado esta semana un gran número de aviones de operaciones especiales y de carga con tropas y equipos. En medio de crecientes tensiones con Venezuela, según ha informado el Wall Street Journal, Washington no ha hecho comentarios oficiales, pero un general retirado de la Fuerza Aérea ha indicado que el movimiento busca posicionar activos militares para posibles acciones futuras. Mientras tanto, el Comando Sur estadounidense ha señalado que se trata de rotaciones rutinarias de personal y de equipamiento. El presidente Donald Trump ha advertido repetidamente en numerosas ocasiones a Venezuela sobre posibles ataques contra los cárteles de droga y mantienen un bloqueo a los buques petroleros. Declaran que el país está completamente rodeado por la mayor armada de la historia de Sudamérica. Y la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el partido de gobierno, aprobó esa ley que castiga ya la piratería y los bloqueos, después de esa incautación de 2 buques petroleros por parte de Estados Unidos y también después de ver ese intento de captura de un tercero. La nueva normativa contempla apenas de hasta 20 años de prisión para quienes promuevan o financien actos de piratería o bloqueo. Todo ello con el objetivo de proteger la economía nacional de lo que califica Caracas como acciones depredadoras de Washington. La medida se produce en medio de crecientes tensiones después del bloqueo total ordenado por el presidente Donald Trump a los buques sancionados que se dirigen ya desde Venezuela. Y el representante de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, ha acusado a Estados Unidos de actuar fuera del derecho internacional por el bloqueo de los buques petroleros sancionados. Durante esta intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Moncada afirmó que Washington exige a los venezolanos abordar su país y ceder también su soberanía, una práctica que califica como la mayor extorsión en la historia de Venezuela. Las declaraciones se producen justo en este contexto de creciente tensión diplomática y también de las sanciones económicas contra el país sudamericano. Las palabras de Samuel Moncada, del representante de Venezuela ante la ONU. Vamos a escuchar también las palabras del representante de Argentina, que desea expresar preocupación por la grave situación en Venezuela. El régimen ilegítimo de Maduro dice que ha sumido ya al país en una grave crisis humanitaria, política y social y que ya está repercutiendo negativamente a toda América Latina y el Caribe. Escuchen. Señor presidente, la Argentina desea expresar que una vez más su profunda preocupación por la grave situación en Venezuela. Como ha manifestado en distintos foros, la Argentina considera que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una grave crisis política, humanitaria y social, cuyos efectos trascienden el ámbito interno y repercuten negativamente en la estabilidad de América Latina y el Caribe. La persistencia de la impunidad y el debilitamiento del Estado de Derecho en Venezuela, la desestabilización política e institucional y la proyección del crimen organizado transnacional constituyen una amenaza concreta para la seguridad del hemisferio. Argentina, que también desea expresar preocupación por la grave situación de Venezuela. Subraya que el régimen ilegítimo de Maduro ha sumido al país en una grave crisis económica, política y social. Escuchen.
Presidente, la Argentina desea expresar, señor presidente, la Argentina desea expresar que una vez más su profunda preocupación por la grave situación en Venezuela. Como ha manifestado en distintos foros, la Argentina considera que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una grave crisis política, humanitaria y social, cuyos efectos trascienden el ámbito interno y repercuten negativamente en la estabilidad de América Latina y el Caribe. Pues las reservas de crudo en Estados Unidos también que están aumentando a 2,4 millones de barriles. Les contamos más, antes una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos poniendo el foco en el mercado y también en la economía mundial.